a suceder, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. De manera que aquí lo que está hablando simplemente de una serie de acontecimientos que tienen que ver con el momento de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. Tienen que ver también con los cumplimientos de la destrucción de Jerusalén y lo que tuvo que padecer la iglesia en los días de Jesús. Así que oremos. Amado Padre que mueve las alturas de los cielos, en estos momentos te agradecemos, Señor, porque nos ha dado el privilegio de reunirnos para estudiar la ciencia de la salvación. Amado Padre, te pedimos que nos perdones, te pedimos que abra los entendimientos. Tú sabes los momentos difíciles en que estamos y nosotros nos encontramos como durmiendo. Por lo tanto, te suplico, Padre, que abra los entendimientos de cada uno para que pueda producirse en su vida un sentido de urgencia a fin de prepararse para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que dice en Lucas capítulo 21? Jesús está hablando cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles son las cosas de las que está hablando? Porque hay que saber leer un texto y aplicar el contexto. ¿De cuáles cosas? Si ustedes se dan cuenta, van a descubrir que desde el versículo 1 habla de una serie de acontecimientos, pero en el versículo 5 dice Jesús que a uno que dice la narración que a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ustedes se van a San Mateo capítulo 24, desde su inicio, Jesús dice lo mismo, que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no fuese destruido. Cuando Jesús estuvo solo, entonces 4 de sus discípulos, Pedro, Santiago, Andrés y Juan, allá en el Monte de los Olivos, se le acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces Jesús comenzó a presentárselo, pero lo hizo de una manera especial. Dice el deseado de toda la gente que él fusionó las dos grandes crisis que vendrían a la iglesia. O sea, la primera, que tenía que ver con la persecución que se desataba a partir del año 34, cuando finalizaba el tiempo de gracia como nación especial del pueblo judío. Y entonces el evangelio iba a ser dado a todos los gentiles. Eso sucedió a partir del año 34 con el apedreamiento de Esteban, que aparece en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Pero en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, comienza diciendo que en aquel tiempo hubo una gran persecución y por donde quiera que ellos iban regando o diseminando la semilla del evangelio. Así que esa era la realidad. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Si Jesús, dice el deseo de toda la gente, que si Jesús le hubiese mostrado la crisis en todo su esplendor, cómo iba a suceder, ellos no hubiesen podido aguantar la visión. Entonces Jesús lo que hace es fusionar para que ellos no se acobarden en sí. Nosotros sabemos cómo murieron todos ellos, excepto el que escribió Apocalipsis, que murió de muerte natural, pero no fue fácil. Ahora, cuando estas cosas comienzan a suceder, según el versículo 7 en adelante, dice que le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Jesús comienza hablando, por ejemplo, en el versículo 8 dice que vendrán muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y eso se cumplió en los primeros años, porque después de eso
fueron muchos falsos cristos que llegaron y arrastraron a miles de personas a los lugares desiertos y los prepararon para combatir. Sabemos, pues, Cristo significa el ungido del Señor. Ellos esperaban un Mesías del hebreo Mashiach, que al hacerse la traducción al griego es Cristo, que en español es Cristo. Así, en Mesías Cristo, lo mismo. Ellos están diciendo que ese era como ellos, como nación. Lo que estaban esperando era un líder carnal que se enfrentase militarmente ante la fuerza romana. Por eso fracasaron. Y Pablo presenta mucho en sus cartas, especialmente a los romanos, del fracaso como nación, los capítulos 9, 10 y 11. Ahora, aquí está hablando que vendrían mucho falso Cristo. Para los últimos días, el mayor de los engaños de Satanás, dice el conflicto de los siglos, será que se hará pasar por el mismo Cristo. Y la noticia se difundirá por diferentes lugares. Cristo ha venido y estará haciendo milagros, dice el conflicto de los siglos. Sanará a muchas personas y le dirá que la solemnidad del sábado fue cambiada al domingo. Eso hará Satanás. Ok. Versículo 10 habla de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habría grandes terremotos, dice el versículo 11. En esta semana hubo terremotos en diferentes partes del mundo, en esta semana que estamos, y temblores por diferentes partes del mundo. Con todas esas señales, el Señor le está diciendo al mundo lo que pronto debe acontecer. La gente está jugando con tantas cosas, se está burlando de las cosas de Dios y no es así. Entonces, dice hambres. Estamos en tiempo difícil, pero dentro de poco llegará una hambruna a la tierra de la cual nunca se levantará, nunca. Solamente cuando Jesús venga se llevará a su pueblo. Porque lo que viene a la tierra y lo que está llegando está hablando con un lenguaje muy magistral de los acontecimientos terribles que vendrán a la tierra. Es más, yo le voy a leer aquí una cita en Evento de los Últimos Días, página 11. Ustedes verán lo que dice aquí. Y esto tiene que llevarlo a pensar. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Y reconocen, oiga bien, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Y ahí ellos no fallan. ¿Ven cómo hablan del calentamiento global? De las predicciones que hacen. Decían los científicos que el mundo tenía hasta el año que pasó para resolver lo que estaba produciendo el calentamiento global, lo que estaba haciendo que los polos se derritiesen, los hielos glaciales, entre muchos otros problemas, el problema de los hoyos en la capa de ozono, que tenían hasta el año que pasó. Si no se resolvía eso, ya era tarde, no se podía hacer nada. Y así es, no se podrá hacer nada, porque el hombre lo que le interesa es el dinero. ¿Y qué dice Pablo? Que raíz de todo mal es el amor al dinero. Por dinero están haciendo lo que sea, no le importa, quitarle la vida al otro por dinero. Lo que presenta esta cita aquí es que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular, y así será. Cuando usted se lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, en los primeros versículos, del 1 al 3, ahí se encuentra que los ángeles están deteniendo los vientos, que los ángeles están ahí aguantando hasta que termine de completarse el sellamiento entre aquellos que irán al reino de los cielos. En otras palabras, que termine también la predicación del evangelio y que cada ser humano tome la decisión de quién seguirá al Señor definitivamente y quién no. Y de los que están, quiénes quedarán firmes en la iglesia como remanentes y quiénes se irán.
Hasta que no sea anunciado o amonestado ese evangelio al mundo entero, no pueden. No puede cerrarse la gracia. Esa es la realidad. Cuando eso suceda, entonces grandes cosas van a llenar la tierra. Pero antes de eso, hay cosas importantes. Hablamos de una ley dominical, por ejemplo, que les voy a mencionar más adelante. Hablamos de una ley dominical. ¿Qué dice? Este mismo libro, Eventos de los Últimos Días, dice que cuando se aplique la ley dominical, comenzando por aquí en los Estados Unidos, entonces llegará la ruina de la nación. Significa que la crisis caerá y nunca más se levantará. El mundo entero le pasará lo mismo porque el mundo entero aceptará esa ley dominical. Esa es la realidad, cosa que nosotros debemos de entender y saber. Por lo tanto, debemos estar atentos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Jesús, por ejemplo, señaló Mateo 24, versículo 37 al 39 y San Lucas, capítulo 17. Déjame leer Lucas, que queda más cerca, aunque es más corto el comentario. Lucas 17, versículo 26 27. Dice Jesús, como fue los días de Noé, como fue los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Dice Jesús, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Allí en Mateo termina diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo eran los días de Noé? Si ustedes se leen bien el comentario que hace el capítulo 6 de Génesis, por ejemplo, en el versículo 5 dice que todo el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo al mal. Eso se está entrando y ya pronto será casi total entre aquellos que no son del pueblo de Dios que profesan esa fe. Número 1. Número 2. El versículo 11 dice que se corrompió la tierra y se llenó de violencia. Ahora salgan ustedes a la calle para que se den cuenta cuando quiera hay una persona que le da una mirada y que lo insulta. La gente está volviendo violenta. La misma droga está haciendo también aquellos que la consumen más violento y más asalto hay. La vida se estima por nada, como dice aquí mismo en el evento de los últimos días. Esa es la realidad. Entonces, ahí viene lo bueno. Agarren esto que muchos no piensan. Yo le voy a leer una cita. Está aquí en el libro de Maranata, amigo. Maranata, y después la voy a leer otro libro. Maranata, página 207. Yo he leído esta cita muchísimas veces para que la iglesia pueda levantar la cabeza. En el penúltimo párrafo, Maranata, página 207. En el penúltimo párrafo, yo voy a leer. Note lo que dice aquí. Los impíos aseguraban, yo estoy leyendo la parte final de ese penúltimo párrafo. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaba entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical. Oiga bien, el mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical. De eso no se menciona mucho. Todo el mundo, excepto el grupito de fieles de Dios, se convertirá. Todo el mundo. Ahora agarren bien. Si estará el mundo como los días de Noé, significa que es una falsa conversión, porque estarán practicando todo tipo de pecado y diciendo que son cristianos y diciendo que están haciendo milagros. Cuando usted revisa el capítulo 7 de Mateo, versículos 22 y 23, encuentra allí a un grupo que le está reclamando al Señor, le está diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos esto. Y el versículo 23 Jesús le dice que no lo conocía. ¿Por qué no lo conoció?
nunca fueron de él. ¿Y por qué nunca fueron de él? El versículo 21 le dice, porque no guardaban sus mandamientos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Ese es el contexto de esos dos versículos. Es la realidad. Entonces, ¿no encuentran ustedes ahora mismo iglesias de homosexuales? Eso era muy común en los días de Noé. Y leas el capítulo 1 de Romanos para que se den cuenta. Lesbiana, iglesia lesbiana. Hay una iglesia que se llama marihuanómanos cristianos. Y entonces una entrevista que se le hizo a uno de ellos, le preguntaron, ¿qué se siente cuando usted consume? Vamos al cielo cuando consumimos esa marihuana. Claro, te eleva al cielo, al falso cielo. Eso es. A esa condición llegará el mundo. Por eso es que la persecución sería tan fuerte y tan encarnizada contra los que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos no soportarán la verdad y se lo querrán tragar. Ahora, según la cita, hay algo que menciona aquí del milenio temporal. Voy aquí a leer a primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, para que vean que esto tiene su fundamento. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Miren, estamos hablando de sorpresa. Sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿De qué está hablando? De lo mismo. El milenio temporal del que se habla, muchas iglesias sostienen que Jesús va a venir y va a establecer aquí un milenio de reposo en la tierra, que va a resucitar a David y que va a poner a David en la nueva Jerusalén gobernando y que Jesús va a gobernar en toda la tierra. Eso dicen ellos. Entonces, de este milenio temporal es lo que ellos harán alusión en los últimos días. Pero aquí dice algo, hablan de paz. Ok, dice aquí que cuando diga paz y seguridad. Cuando una persona se convierte al Señor, no dice que tiene paz. No dice que antes su vida estaba en peligro, ahora está segura, que su salvación está segura en Jesús. Pues como el mundo entero se va a convertir, entonces dirán que están seguros en Jesús. Y leas el comentario bíblico en el tomo 7 para que vea con relación a eso, que de eso es que está hablando también. Pero eso ni siquiera le pasa por la mente a la mayoría de los adventistas. Le voy a leer aquí, en Evento de los Últimos Días, página 139. Evento de los Últimos Días, página 139. Oiga lo que dice. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Fin de la cita. Así que vaya pensando qué es lo que espera a este mundo. Son dos iglesias nada más, lo que sirve a Dios y lo que no le sirven. Son dos grupos nada más que habrán, aunque haya miles de nombres de iglesia, pero solamente la diferencia está en quien le sirve a Dios y en quien no le sirve. Analicen eso. Entonces, mire el problema que ha habido con el asunto de la vacuna. Mucho hay que no me la voy a poner, que es la marca de la bestia, porque no tienen fundamento, no saben lo que crea. Aún dentro de la iglesia, mucha gente diciendo eso, pero nosotros podemos demostrar y afirmamos que el domingo es y será la marca de la bestia. Esa es la realidad. Entonces, hay que tener cuidado. Si era como los días de Noé, fíjese usted la situación. Fíjese cómo va el mundo. Voy a seguir leyendo San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Entonces, algo de interesante. Versículo 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella.
porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de la que están encinta y de la que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a ver. En Mateo 24, Jesús dice, se lo voy a leer textualmente, de Mateo 24, que está refiriéndose a lo mismo, a la destrucción de Jerusalén en este caso. 24:15, dice Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cita Daniel 9:27. Vamos a ver. Ahí habla de la abominación desoladora. Entonces allí usa el griego de lugma eremoseo, que significa abominación de la desolación. La profecía de Daniel 9, que tenía que ver ahí dentro de las 70 semanas que finalizaban en el año 34 o más adelante, entonces cumpliría la abominación que fue en el año 70. Ahora, es una profecía de doble aplicación. Lo primero tenía que ver con el cercamiento de Jerusalén, la abominación desoladora. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo la invasión con Tito, allí durante el sitio murieron mucha gente por enfermedades, murieron gente de hambre. Las madres se comían a los hijos cuando morían. Ese es el caso y lo dice el conflicto de los siglos en el primer capítulo. ¿Qué pasa? Cuando el ejército logró entrar, ahí se finalizó todo. Más de un millón de judíos murieron. Y los que quedaron fueron transportados a diferentes naciones como cautivos y llevados a Roma como trofeo, porque la nación judía no era nada fácil. Miren cómo es el asunto. Así que se estaba cumpliendo. Jesús no le podía hablar tan directamente a ellos sobre eso porque no iban a soportar. Pero aún queda una abominación. Y yo lo voy a leer aquí en Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 40. Oiga lo que presenta. Dice de esta manera: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Vamos a ver. Habacuc 4, el justo por la fe vivirá. Pablo en el capítulo 1 de Romanos también cita el justo por la fe vivirá. Pablo lo cita nuevamente en el libro de Hebreos, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que cuando las posibilidades humanas terminen, ahí comienza la fe. Fe es estar cierto de algo que aunque usted lo vea, se realizará. ¿Saben ustedes? El pueblo hebreo duró 40 años en el desierto y Dios lo alimentó sin que ellos tuviesen que sembrar en esa arena, que tuviesen que sembrar nada. Dios lo alimentó, pero no eran hombres y mujeres de fe, pero habían líderes de fe y Dios cumplió con su promesa. Sí, cuando en Jerusalén las madres se comían los hijos, sí, la gente se comía el estiércol de las aves que volaban sobre ellos y que hacían nido. Si hacían de todo, entonces la miseria que caerá al mundo cuando termine el tiempo de gracia será terrible. Y eso que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que vendrá. Y dice más adelante el Espíritu decía que la mente más fecunda no alcanza a tener la idea de la situación a la que caerá el mundo cuando se anule definitivamente la ley de Dios, se produzca una abominación desoladora, porque habrán eclipsado la obra del santuario de Dios en el cielo. Cuando se combinen entonces el protestantismo apóstata con el sistema papal y el dragón o el espiritismo para hacer la guerra a Dios, entonces eso será el resultado. Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, no mira hacia abajo, es hacia el cielo que tú tienes que mirar siempre, porque aquí no hay nada de seguridad. En los países desarrollados, la gente que vive en
países desarrollados no sienten necesidad de Dios casi ninguno, porque tienen comida segura, tienen donde vivir, tienen un empleo. Pero pronto, con la crisis que Dios permitirá que llegue a este mundo como resultado del pecado, desaparecerán casi todos los empleos. Las ayudas que da el gobierno desaparecerán. Las pensiones de empleados van a desaparecer. Es muy poca cosa lo que va a quedar. Y los impíos estarán muriendo porque no tienen su seguridad en Jesús. Hicieron su seguridad en la tierra. Es el problema de la iglesia. Con esta pandemia que ha llegado a la tierra, ¿qué ha hecho la iglesia? ¿En qué estado está? Déjeme leerle una cita. Sí, evento de los últimos días. Déjeme ver página 32. 27. Le voy a leer para que vean cómo se presenta todo esto. Dice aquí en la página 27, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Dice, pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Finaliza la cita. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercano. Y dice, aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligro procedente de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Estamos hablando de una realidad que muchas veces no se piensa. Hay que estar bastante claro con relación a esto. Así que mantengámonos firmes en el Señor. La iglesia sale a predicar, sale muy poco. Riega alguna literatura. Pero ahí donde vive, ¿qué está haciendo? Los líderes religiosos están congregando con su iglesia y están clamando a Dios y pidiendo su dirección, pidiéndole la idea para cómo llegar a la gente. Donde usted vive, ¿cuántas personas hay que se le ha predicado? Donde quiera que haya una iglesia, tiene ese objetivo de predicar. Recuerden que en el libro Servicio Cristiano, Elena Gordon Wise habla el establecimiento de los grupos pequeños y habla de dos funciones principales de los grupos pequeños. Número 1, trabajar por la iglesia. Y número 2, trabajar por el vecindario de la iglesia. Esos son los dos objetivos principales de los grupos pequeños. Y eso muchas veces no se entiende. Lo que hacen es un grupo entre los mismos miembros ya, o van y le predican a algunos. Nada más, pero no es suficiente. Solo el método de Cristo tendrá éxito para llegar a la gente, dice el Espíritu de Profecía muchas veces. ¿Cuál es el método de Cristo? Ahí se lo enseña. A llegarse a la gente, servirle en sus necesidades. Entonces, después que usted le sirve, que usted se lo ha ganado, entonces seguidme. Eso es lo que hacía Jesús. Usted tiene que servirle a la gente. Cuando la gente vea que usted le está sirviendo, ve un amigo y entonces le entrega su corazón y ya está listo para predicarle el evangelio. Como iglesia no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Dios cumplió, el Señor cumplió todo lo que tiene que ver con las profecías, todo se ha ido cumpliendo y queda una cantidad de profecías que no se han realizado. Voy aquí. Dice Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Llegó esta enfermedad, viene el miedo, la gente desfalleciendo, por eso una enfermedad que estaba riendo. Según se han ido, ha habido ciertos controles, la gente otra vez vuelve a su vida pecaminosa. Aquí hay una cita y dice claramente que Satanás está obrando en la atmósfera. Página 27 de la ley Eventos de los Últimos Días. Eso anda en el aire y esto no va a tener solución. Y además de estas plagas que están cayendo, que no son la plaga de Apocalipsis 16, que eso es otra cosa que comienza, inmediatamente se inicia, se termina el tiempo de gracia. Además de estos males, se le sumarán otros peores, porque el pecado es grande en la tierra. Usted como cristiano, ¿qué está haciendo? Usted es de los cristianos que son calladitos, que mientras están en la iglesia están cantando y mientras están fuera de la iglesia están obrando lo malo. ¿Saben que hay muchos cristianos que están jugando a las escondidas, que están llevando una doble vida, que no son fieles a Dios y que están cometiendo una serie de pecados inmensos? ¿Usted de eso? Yo no le voy a decir mucho. Le voy a leer aquí esta cita en la página 42 del Conflicto de los Siglos. Yo lo voy a terminar. Conflicto de los Siglos, página 42. Dice: el día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la caza al dinero, cuando los guías religiosos ensalzan el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. El cumplimiento de 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Y no escaparán. El mundo se está organizando. El mundo está dándole honor a los hombres y está maravillado la tanta tecnología o la ilustración y se está olvidando de Dios. Jesús dice que cuando todo esto que ustedes están viendo ahora esté sucediendo, levántense, no den con la mente, con la cabeza hacia abajo como derrotados, sino como vencedores, y comiencen a mirar que Jesús viene. Por eso dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Tú quieres participar de esa vida eterna que te ofrece Jesús? Dale la oportunidad en tu vida. No te quedes ahí en la casa. Predica el evangelio sin cesar, porque si tú no lo haces, tú estás pecando contra Dios. Voy a concluir con una promesa en Apocalipsis capítulo 22. Escuchen esta y con esta termino. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y versículo 20. Juan había visto todo y vio la persecución tenaz que realizó Satanás contra la iglesia de Dios. Vio tantas cosas, la marca, la bestia, el número, su nombre, etc. Y después que se le presenta la nueva Jerusalén, el triunfo, aquí en el versículo 12 Jesús dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Así que Jesús tiene su recompensa. Entonces Juan, en el versículo 20, dice lo que dice Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así que Jesús dice: vengo en breve. En Apocalipsis 1, allí dice que la revelación de Jesucristo, y dice de las cosas que han de suceder pronto. Entonces dice Jesús: vengo en breve. Y Juan le contesta, oiga bien, Juan le contesta: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén es una palabra de fe. En otra palabra dice: así es, así se hará. Ven, Señor Jesús. Yo quiero que Jesús venga. Yo quiero
llegar a la perfección, porque quiero irme con Jesús. Tú estás dispuesto. Si hay algo en tu vida que te está destruyendo, si hay algún pecado que tú tienes calladito ahí, déjalo. Por más que te duela, déjalo. Porque tú tienes que escoger o vivir en el pecado, morirte, o abandonar el pecado y vivir eternamente con Jesús. El mundo habla todo lo que está sucediendo. Y recuerda, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano.